un primer paso, digamos, hacia esta cuestión del estado de excepción y, y fuerza de ley, ¿no? Es entrar a mirar el caso que nos interesa. Ya les voy a ir contando de dónde proviene, ¿no? Que esta vida social de los cuerpos muertos de las personas en situación de calle, mirado en un periodo específico, ¿no? Que lo vamos a ir consignando, ¿sí? Pero necesito también, en primer lugar, dar una explicación, que es una explicación que varias personas en algún momento me la piden porque no entienden bien por qué yo ando en cosas tan distintas, ¿no? Eh, que más allá de que este trabajo en particular, de este proyecto de investigación, es un trabajo colectivo, atraviesa para mí, digamos, esta relación entre historia de la tecnología, historia social, historia ambiental, con este devenir del, en la economía ecológica para narrar la historia de la sustentabilidad en Chile. Eh, ¿De dónde viene esto? ¿No? O sea, por qué una historia de la tecnología? Porque yo he estado trabajando en los últimos 10 años con temas de historia de las tecnologías de la energía solar, que es una historia de los objetos, ¿no? Pero también he entrado a partir de una larga relación con mi amigo y mentor en el trabajo social, que es Javier Román, en el tema de las personas en situación de calle, ¿no? Y esto yo lo podría situar más específicamente desde el año 2014. Eh, y más recientemente he estado entrando en una temática que es la cuestión de la cohabitación o la coevolución de las plantas y la ciudad, ¿no? Y en específico un espécimen que es la palma chilena, que como ustedes pueden ver en la imagen, hay una foto en Viña del Mar, este monumento natural declarado en la década de los años 40 con el presidente Pedro Aguirre Cerda, tiene una convivencia muy cercana con los sectores periféricos de la ciudad. Entonces, eh, el problema de la sustentabilidad es de alguna manera lo que está aquí en el, trascendiendo, digamos, o acompañando o acogiendo, mejor dicho, a los distintos casos de estudio, ¿no? Y por lo tanto, la historia de la sustentabilidad es una historia de objetos, personas y plantas, ¿no? En este caso. Pero hoy vamos a hablar justamente de esta sección, digamos, de esta historia de la sustentabilidad, que es el de las personas. Eh, y en esto, ahí me gustaría retomar, digamos, o tomar una apreciación desde el punto de vista de cuáles han sido los trabajos o las distintas aproximaciones que se han hecho en los temas de personas en situación de calle. Eh, Reseñar que fundamentalmente, como ustedes pueden ver, en los años 2008 y año 2010 aparecieron dos publicaciones que diría que son relevantes a nivel nacional o en la historia de la literatura o el estado del arte en Chile. Y eh, son dos puntos, digamos, que reseñan muy bien lo que podría ser la disputa en la historia, o en la producción historiográfica, acerca de cómo construir la realidad, ¿no? Cómo construir el relato y la narrativa. Por un lado, tenemos este libro muy contundente, ¿no? De Vagabundos y Andantes, que son justamente una colección de etnografías en Santiago, Valparaíso y Temuco, ¿no? Tres grandes urbes del país, en donde eh, existe una apreciación, ¿no? De carácter ético, ¿no? Pero también émic, en función de relatos propios, pero también de relatos de antropólogos y antropólogas, no solo, digamos, también historiadores, y que van dando cuenta, ¿no? De distintas vivencias y aproximaciones. Y aquí un capítulo de Leonardo que nos da cuenta de anotaciones de campo y que por ahí también ha sido ilustrativo o ha sido inspirador, digamos, para también entrar en este proyecto. Y por otro lado, la revista de Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile nos publicó en el año 2008 este compendio que es de presentaciones de un seminario.
y que representa exactamente el otro polo. Por eso yo decía, este es como el vis a vis dentro de la historia. Por un lado, el relato cualitativo, ¿no? Y en este otro campo, más bien el relato estructural, o el de los acontecimientos y el de las estructuras. La revista de Trabajo Social tiene esta colección de artículos que presentan una serie de datos, antecedentes, elementos estructurales, políticas, ¿no? Que dan cuenta de una sensibilidad que, lo podemos ver, estaba rondando ahí a inicios del siglo XXI, que luego da cuenta, ¿no?, la aparición de estas dos publicaciones del el problema que va a generar la necesidad de Fundación Gente de la Calle de promover esta otra publicación que es de situaciones de calle, en donde eh, tenemos una colección también de distintas, perdón, voy a volver aquí, una colección de distintas apreciaciones desde el mundo de la intervención social. Y aquí hay un punto divergente respecto de las dos publicaciones anteriores, en términos de una propuesta en la que lo que se buscaba era relevar también las capacidades de las personas en situación de calle, fundamentalmente orientado hacia el relevamiento de sus capacidades políticas, ¿no? Y del sujeto político que está allí en despliegue en la escena urbana, fundamentalmente, en lo público. Y cuáles son sus modos y de qué manera la gente que trabaja en intervención social se relaciona con estas personas, buscando justamente aquellos elementos que fortalecen sus posibilidades, ¿no? Eh, Acá también contribución, entre otras, la de Ali, que aporta justamente una pregunta muy contundente, muy densa, ¿no?, que es si acaso existe una cultura callejera, y que eh, nos remite, digamos, al problema de si acaso tenemos allí que hacer una apreciación particular, distintiva, de qué manera, qué herramientas conceptuales nos permitirían hacer una, buscar respuestas a esa pregunta. Este es de alguna manera el campo que nos va a llevar a una situación de diálogo, digamos, permanente en Fundación Gente de la Calle, que nos va a instalar en otra dimensión. Voy a decirlo más o menos así. En el libro de Vagabundos y Andantes hay un capítulo que es a propósito de la ruta de la cuchara, ¿sí?, que para la gente que trabaja con personas en situación de calle conoce, ¿no? Y la ruta de la cuchara es esta apreciación, digamos, respecto de unas rutas por las cuales tú eres capaz de conseguir suministros, ¿no? En principio alimento, que es un elemento fundamental, pero luego no solo alimento. Esta fue una posibilidad de investigación en términos de profundizar, de conocer algo más allí. Pero en Fundación Gente de la Calle había una experiencia que se estaba desatando que está en curso, digamos, y que es a propósito de Proyecto Dignidad, ¿no? Y que eh, nos pone frente a la cuestión de esa vida social de esos cuerpos muertos. Es decir, ¿quién se hace cargo? ¿Qué historia tienen? ¿No? ¿Qué memoria han podido dejar esos cuerpos, digamos, que habiendo sido desprovistos de derechos políticos, quedaron también desprovistos de su condición biológica? Entonces, un dato que para mí es relevante es el de la perspectiva de la sustentabilidad, ¿no?, y la cuestión de la pobreza, ¿no?, que lo podemos situar en este concepto más reciente de carácter geológico, que es el antropoceno, ¿no? Y poder mirar, ¿no?, la situación de desventaja, digamos, en la que las personas más pobres habitan siempre, pero que desde el punto de vista de los problemas y conflictos ambientales, esto tiene un incremento y unas condiciones que se deben tomar en consideración, ¿sí? Entonces, eh, hay un problema aquí desde el punto de vista, yo lo he planteado para el trabajo social en algunas publicaciones,
que es la ausencia de pronunciamiento y de formación en trabajo social específicamente. No me meto, digamos, en psicología, antropología y en otro. Antropología, de hecho, tiene una más larga tradición en temas ambientales, pero en trabajo social los temas ambientales o de sustentabilidad están relativamente ajenos y lejanos, y por lo tanto es más difícil allí encontrar referentes conceptuales. Eh, pero este problema, ¿no?, de la sustentabilidad y la pobreza, también cuando se configura este concepto de las personas en situación de calle, que ha sido toda una evolución, ¿no?, a lo largo de 150 años más o menos, que yo lo podría situar, eh, resulta que nos da cuenta, ¿no?, de una perspectiva del sujeto, ¿no?, que es la perspectiva de la carencia, que es la más habitual. Y es por eso que yo he querido aquí destacar, eh, si me dan un segundito, necesito mover esta barra que me estorba un montón. Eh, pero ya quería volver a esto. He puesto acá, no sé si conocen esta novela, El río, que es de Alfredo Gómez Morel, y que a mí me fue enseñada también por Javier, Javier Román, que nos intentaba ilustrar a estudiantes de magíster, en un taller que estábamos realizando con Borja, y con esta novela nos retrataba esta situación, ¿no? Una persona que había sido un niño de la calle, digamos, que había sido criado ahí en la ribera del río Mapocho, termina escribiendo esta novela que va a ser traducida al francés y publicada por Gallimard, ¿sí? Aquí hay una trayectoria que mirar, digamos, y que se escapa, y a mí me interesan esas dimensiones de las cosas, en las que aparecen los elementos que van contradiciendo o van poniendo en tensión, que de alguna forma generan paradoja en relación a las lecturas habituales. Entonces, eh, una apreciación que nos permite entender esto de las personas en situación de calle es la que nos propone Giorgio Agamben, ¿no?, desde la filosofía. Y aquí quiero explorar justamente el motivo de este proyecto, ¿no?, y que ha sido la convocatoria también para esta sesión del día de hoy. Y quiero compartir con ustedes algunos párrafos, 4 párrafos de Agamben en relación al estado de excepción, ¿no? Eh, Él señala, ¿no?, que el estado de excepción es la tierra de nadie, ¿no?, que la tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, entre el orden jurídico y la vida. ¿Sí? Esto es lo que especifica básicamente, ¿no? Pero luego nos remite al problema conceptual o la denominación más bien, ¿no? Y nos dice, el estado de excepción también es llamado en otras legislaciones estado de necesidad, en otros se llaman decretos de urgencia, en otros estados de sitio, ley marcial, poderes de emergencia, plenos poderes versus derecho de resistencia. Esa es la dinámica tal vez agonal, ¿no?, que se va desatando entre los, los problemas, ¿no?, entre eh, los que se ven sometidos a la excepcionalidad, ¿no?, y el que está decretando aquella excepcionalidad, y que sería la que viven estas personas en situación de calle, ¿no? Entonces, lanzo una pregunta muy contundente, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puede una anomia inscribirse en el orden jurídico? ¿Sí? Y que es un elemento sobre el cual tenemos que reflexionar a propósito de las personas en situación de calle, ¿sí? Es decir, cómo es que estas personas que se supone que tienen los mismos derechos que tenemos todos, ¿no?, en términos universales, luego son suspendidos en la aplicación o en la posibilidad de ejercer aquellos derechos. Entonces, dice Agamben, ¿no?, es un párrafo más largo, comillas, ¿no? Es como si el derecho contuviera una fractura esencial que se sitúa entre el establecimiento de la norma y su aplicación, y que en el caso extremo solo puede componerse por medio del estado de excepción. Es decir, cuando una zona en que la aplicación está suspendida, pero la ley permanece como tal en vigor, ¿sí? Esto es una paradoja, ¿no?, que es la paradoja en la que se vive en cuanto
intentas tú generar una cierta vida normal, por decirlo de alguna manera, y no obstante ello, esto no es posible de ejercerse. ¿Sí? Ali estaba esta mañana en un seminario a través de streaming, ¿no? por YouTube, de la Universidad de la UNAM, y ella planteaba justamente ante una pregunta la cuestión de cómo es que las personas que viven en la calle tienen que echar mano de todo tipo de recursos para sostener un optimismo, ¿no? Aquella fuerza vital que les impulsa a seguir sosteniendo la vida. Y que creo que es un elemento que da cuenta, que expresa, digamos, justamente esta condición de estado de excepción en el que se vive cotidianamente. Y que a mí me parece que no es tan lejano, por ejemplo, de muchas otras situaciones que tienen que ver con sitios de tortura, campos de concentración, guetos, etcétera, ¿sí? Hay que mirarlo eso con más detenimiento, pero eh, creo que es necesario, digamos, tener presente que es posible entender, digamos, la vida de las personas en situación de calle como un estado de excepción. Y que esto está vinculado con lo que también Giorgio Agamben, que no es el único, ¿sí? Ahí Borja también podrá explayarse más adelante a propósito de la fuerza de ley, ¿no? Porque yo lo tomo desde Agamben, pero él tiene otras lecturas acerca de esto. Y yo, recogiendo a Agamben nuevamente, diré, citándole, ¿no? Que el estado de excepción es el aislamiento de la fuerza de ley en relación con la ley. Se define así un estado de la ley, ¿sí? En relación con la ley. Se define así un estado de la ley en el que, por una parte, la norma está vigente, pero no se aplica, no tiene fuerza, y por otra, hay actos que no tienen valor de ley, pero que adquieren la fuerza propia de ella. ¿Sí? Entonces, eh, aquí hay un elemento que es muy relevante desde el punto de vista de cuál es la relación del Estado, específicamente, con estas personas y que nos entra a dar pistas acerca de cuáles son las rutas que siguen estos cuerpos muertos, ¿no? Y por lo tanto, cuál es la vida social que van a tener una vez que hayan desaparecido, perdido la vida biológica, ¿no? Porque la vida política podríamos considerar que, dada su estado de excepción, ya les había sido suspendida. En otro párrafo, Agamben nos dice, una tal fuerza de ley, además tacha ley, sino que lo deja solo como fuerza de, pero dice, una tal fuerza de ley en que la potencia y el acto están radicalmente separados, es ciertamente algo que se asemeja al elemento místico, o más bien una ficción, mediante la cual el derecho trata de incluir en él a la anomia, ¿no? Y que es el problema que él va a observar a propósito de una anomia inscrita en un orden jurídico, ¿sí? El desorden intentado de ser gobernado. Eh, entonces agrega, ¿no? Para finalizar esta definición, ¿no? de fuerza de ley, para aplicar una norma es necesario, en última instancia, suspender su aplicación, producir una excepción. En todo caso, el estado de excepción señala un umbral en que lógica y praxis se indeterminan y una pura violencia sin logos pretende actualizar un enunciado sin referencia real alguna. ¿Sí? Entonces, estamos aquí frente a una situación en la que tenemos eh, un problema de categorías, ¿no? Es decir, elementos que no están puestos en un orden que sea lógicamente derivado, ¿no? O sea, porque se produce esta excepcionalidad en la que sigue, no obstante, aplicándose una cierta, vamos a decir, rutina o una cierta inercia social, ¿sí? Entonces, por eso, una cuestión sensible o un elemento que nos permite mirar, ¿no? la parte, el reconstruir todo el proceso, es justamente la muerte de las personas en situación de calle y lo que pasa después. Dado que en ese punto que nos podemos preguntar cómo es que estos hechos llegaron a ocurrir de esa manera. Y en ese sentido me interesa como una pregunta para la historia, ¿no? Entonces,
¿Cómo es la funebria y el rito cementerial en el caso de las personas en situación de calle? Es una cuestión que no es un secreto desde el punto de vista que no se conozca, pero no obstante tenemos una ceguera frente a ello, ¿sí? Y aquí es que estamos atrapados en este estado de excepción con fuerza de ley. Eh, Resulta ser que las personas que fallecen y están en situación de calle, no podemos definir un número específico hasta el momento. Esto dado que ocurren una serie de alteraciones o elementos que distorsionan la posibilidad de generar la categoría. Uno de ellos es, por ejemplo, que una persona cuando fallece se le asigna un domicilio, aunque sea esta una hospedería. Y por lo tanto, el número de personas que no tienen vivienda, que han estado viviendo en la calle, aparece subrepresentado en apariencia. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que ir esclareciendo. Luego, es más contundente, los datos más contundentes que tenemos por ahora, los primeros, los iniciales, que son los que les voy a mostrar para ir cerrando esta presentación en los próximos minutos, es que tenemos un caso de estudio que es el de la situación, Santiago de Chile, ¿no? Como espacio urbano en el que hay datos que la Fundación Gente de la Calle ha tomado y que por lo tanto nos ha permitido presentar esto como una necesidad de ser investigada. En la fotografía, lo que ustedes pueden apreciar no es un momento es uno de los actos, ¿no?, que genera la Fundación Gente de la Calle, que coparticipando, digamos, con las mismas personas en situación de calle, organizaciones que han formado, etcétera, y que hace una demostración pública, ¿no?, que tiene este letrero tan contundente, ¿no?, que para la gente que está con teléfono y no lo puede ver, digamos, se los leo, dice: el Estado sigue vulnerando nuestros derechos antes, durante y después de estar en la calle, ¿sí? Este es el mensaje que envían. Y como homenaje a personas que han fallecido, lo hacen ahí en el cementerio general, en la entrada del cementerio general de Santiago de Chile, y que eh, nos da una primera pista, ¿no?, del alegato en términos de sujeto político para hacerse presente. Hay dos elementos que son fundamentales para efectos de esta investigación, uno de corte cuantitativo y otro de corte cualitativo. El cuantitativo, ya les voy a mostrar algunos datos, pero en el cualitativo hay que mencionar que Fundación Gente de la Calle está trabajando en un proyecto denominado Proyecto Dignidad y que consiste en la idea de generar, de construir un mausoleo para las personas en situación de calle. ¿Por qué es esto? Digamos, es porque muchos casos, o un número relevante de casos, las personas en situación de calle, una vez fallecidas, van a ser enterradas en el cementerio, pero luego, por efecto del no pago de la tumba, al pasar una cierta cantidad de meses, esas tumbas son vaciadas y sus restos mortales terminan yendo a la fosa común, ¿sí? Y por lo tanto, es un elemento que nos resulta interesante en términos de reivindicación, pero además de estudio social, ¿no?, la cuestión de la violencia política y violencia de Estado, si se quiere, que se sigue aplicando incluso en los cuerpos muertos, ¿no?, que pueden no haber sido identificados y que además tienen un destino dudoso o sin seguimiento alguno. Por lo tanto, hay elementos que se reúnen para plantear la pregunta de investigación, ¿no?, que es: ¿cuál es la vida social de los cuerpos muertos de las personas en situación de calle en Chile? ¿Sí? Sabemos que no sabemos. Eso es nuestra línea de frontera. O que no tenemos suficientes datos, o que esos datos que a lo mejor están en alguna parte no están sistematizados. Eh, por lo tanto, armamos un grupo de investigadores, ¿no? Y este grupo de investigación en el que participamos quienes estamos ahí en la lista, eh, eh, intentamos buscar y combinar además distintos ámbitos disciplinarios, ¿no?, desde la filosofía, desde el trabajo social, psicología, la sociología y también la arquitectura.
de manera de poder apreciar el fenómeno de una manera compleja. Estamos en los primeros resultados, en 2 o 3 minutos creo que les puedo presentar esto, que dice relación con una base de datos, ¿no? Una base de datos que ha procesado Michael y que nos da una ilustración de cuál es el volumen del problema, ¿no? Tenemos acá que de 1027 personas que participaron de un programa, un solo programa específico, ¿no? Dentro de la Fundación Gente de la Calle, un total de 127 casos entre el 2007 y el 2014 habían fallecido, ¿sí? Eh, este dato, ¿no? Fue procesado con las categorías que ustedes pueden ver allí, a propósito de la edad, pudiendo observar ustedes con toda claridad, digamos, que podemos hablar de un cuarto de esta población, de este grupo, falleció antes de los 68 años, ¿sí? Pero la mitad de ellos murieron antes de los 57, ¿sí? Eh, Estamos hablando claramente de personas que están en un estado de amenaza vital permanente, ¿no? Es un grupo que tiene un alto riesgo en términos de su vida. Y luego, en términos de la ubicación geográfica declarada para efectos del Gran Santiago, aparecen estos datos que de todas maneras hay que tratarlos con muchísimo cuidado por lo que ya les decía. Digamos, la identificación del lugar en el que se produjo el fallecimiento es una cuestión muy, por ahora es espuria, digamos, o debe ser contrastado. Aquí se debe seguir la información con mayor rigor. Eh, pero por lo pronto, o sea, decir que la mayor parte de estas personas fallecieron eh, asociados a las comunas de Santiago y Recoleta es un dato, pero que es un dato que también está asociado a la posición geográfica de Fundación Gente de la Calle. Entonces, en esto hay un sesgo que también se debe considerar. No obstante, ahí hay elementos que pudieran estar asociados con centros de salud y otros elementos que acá todavía no los hemos estudiado, simplemente estamos en este primer reporte que quería compartir para que fuéramos tomando consideración de algunas posibilidades. Entonces, eh, en una primera aproximación, también un ejercicio que estadísticamente es cuestionable, digamos, porque tenemos acá una población, un N de 128. La diferencia de 127 y 128 es porque para la base de datos de Fundación Gente de la Calle había un caso que tenía datos incompletos. Entonces, en algunos casos aparece y en otros no. Pero en el N de 128 tenemos un rango de tiempo, digamos, esas 128 personas fallecieron entre el año 2007 y el año 2014, pero está comparado, digamos, con el año 2014 a nivel nacional y a nivel regional. Esto, pese, ¿no?, a este cuestionamiento estadístico que se pudiera hacer, digamos, representa dos universos, ¿sí? O tres si se quiere, ¿no? El universo de personas fallecidas a nivel nacional, de las personas fallecidas a nivel de la región metropolitana, y tenemos el acumulado de personas fallecidas asociadas a un programa de Fundación Gente de la Calle. Y las cifras son elocuentes, ¿no? O sea, podemos apreciar, digamos, cuál es el nivel de letalidad que implica vivir en la calle, y que los rangos de edad son absolutamente desproporcionados, ¿sí? O sea, eh, el 74% de la población nacional, por cierto, 2014 no es un año elegido al azar, sino que es el último dato que tiene el Ministerio de Salud disponible. No encontré cifras posteriores. Y que además nos viene bien, también en tanto coincide con los datos del último año de Fundación Gente de la Calle, aunque en ese año los fallecidos eran una proporción muy pequeña. Eh, pero podemos ver, digamos, que lo habitual, digamos, es que las personas fallezcan después de los 65 años, ¿sí? Al contrario de los datos que estamos viendo en el caso de Fundación Gente de la Calle.
Hemos escogido el periodo del año 2008 al 2018 para hacer el estudio porque intentaremos hacer una apreciación respecto de las bases de datos que tiene disponible el Estado de Chile, las que no hemos podido acceder todavía, pero estamos ahí encomendados, digamos, para poder acceder a ellas y tener esta apreciación. No obstante, dado esta condición de estado de excepción de las vidas de las personas en situación de calle, necesitamos tener una aproximación cualitativa que ilustre de manera contundente cuáles son los procedimientos y cómo se hace el tratamiento de los cuerpos muertos. Yo ya algo les adelantaba a propósito de las experiencias de Fundación Gente de la Calle, pero necesitamos tener también una apreciación sistemática del orden de lo cualitativo. Así que estaremos trabajando todo el año en esto y esperamos tener algunos resultados más definitivos para marzo del 2021. Así que eso. Muchas gracias, compañero. Excelente presentación. Muchas Okay, gracias. gracias.